Estos son los avisos para el día de hoy y quiero invitarles a que abran sus Biblias. Allá en el primer libro del apóstol Pedro, en su capítulo 2, los primeros 3 versículos del capítulo 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, perdón. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Siempre cuando se nos invita a compartir la palabra, siempre hay que indagar un poquito, hay que investigar, y a veces uno toma algunas versiones más para comparar y para a veces entender algunas cosas. Ahora con la tecnología esto es un poquito mucho más fácil, encontramos varias versiones de la Biblia y siempre me ha gustado esto para estudio y se los comparto. Dice, la misma porción bíblica dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansioso la leche de su madre, si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará, pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Amén. El tema de esta mañana se titula Vida coherente. Vida coherente. ¿Qué significa coherente? Coherente es conectar dos cosas empalmadas una con otra. Y nuestra vida debe estar íntimamente conectada entre lo que creemos y entre lo que vivimos. ¿Sí? Lo que creemos, lo que predicamos, debe estar de acuerdo con lo que nosotros vivimos. Porque de otra manera, hermanos, no vamos a tener una vida coherente. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado o han escuchado o les han dicho, cuando ustedes invitan a una persona a la iglesia y dicen: no, para ir a la iglesia, para ser como fulano, estoy bien así como estoy. ¿Por qué será? Porque a veces nuestra vida no es coherente con lo que decimos. Decimos una cosa, predicamos una cosa, pero vivimos otra, totalmente diferente. Hay una separación, hay un abismo entre lo que decimos y lo que vivimos. Y eso, hermanos, no impacta a nadie, porque muchas veces es preferible vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que hablar muy elocuentemente acerca de la palabra de Dios, porque eso no impacta. Lo que impacta es cómo tú vives la palabra de Dios. Puede haber gente que tiene muy buena oratoria, puede haber gente que se prepara muy bien, puede aprenderse un bosquejo y pararse y predicar la palabra, y van a decir: wow, qué hermoso predica. Pero lo importante es que él viva lo que está predicando. Eso es lo importante, porque si no van a ser palabras huecas, van a ser palabras vacías. Y muchas veces, hermano, eso es muy triste, cuando alguien nos dice: no, yo no, estoy bien así como estoy, para ser como fulano de tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Pedro escribe esto, hermano, no se lo escribe a la gente del mundo, no se lo escribe a la gente que no conoce de Dios, se lo escribe a los hermanos en Asia. Y él le dice, y esta es una situación que estaba pasando la iglesia, y le dice: desechen pues la malicia. Y yo me pregunto, ¿será que hay malicia en la iglesia? Desechen pues la malicia, desechen el engaño, la hipocresía, la envidia, la detracción.
Entonces, en esta mañana, hermanos, en estos 3 versículos, quiero compartir con ustedes 2 aspectos. Los aspectos negativos de la vida y los aspectos positivos. Primero, dice que desechemos la malicia. La malicia es la mala voluntad, es la inclinación a hacer el mal al prójimo, a nuestro ser querido, a alguien que conocemos. Eso es la malicia. E inclusive, todos sabemos de que cuando nosotros venimos a este mundo traemos la inclinación a hacer lo malo. Cuando vamos creciendo tenemos a niños chiquitos, generalmente, si a un niño tú lo empiezas a molestar o otro niño lo empieza a molestar, a veces tienen reacciones como por ejemplo el morder. Lo primero que hace un niño si lo está molestando otro niño, lo primero que hace es morder, jalar el cabello, empujar, porque hay una naturaleza en hacer el mal, ¿sí? No sé a cuántos les tocó tener esa mala experiencia que de repente el hijo llegó de la guardería o del kinder y llegó mordido, porque otro niño lo mordió. Es la inclinación a hacer lo malo. ¿Existe la malicia en la iglesia? Si Pedro le escribió a estos hermanos es porque había una situación de esta naturaleza. Y Pedro les dice, desechen pues la malicia. Muchas veces, hermanos, hasta tratamos de disfrazar o de acomodar las cosas y hasta se ha inventado, ¿no?, entre los cristianos. Es una mentirita piadosa. No hay mentira piadosa, hermanos. O una mentira blanca. No hay mentira blanca, no hay mentiras de color. Entonces, debemos desechar de nuestra vida la malicia. Segunda cosa que nosotros tenemos que observar a la luz de este pasaje bíblico, dice que debemos desechar, ¿qué? El engaño. Debemos desechar el engaño. Y el engaño, hermano, es la falta de verdad en lo que uno dice. Cuando uno es mentiroso y alguien ya te conoce con ese nombre, con ese mote de que eres mentiroso, ya tienen un mal concepto de ti. ¿Y quién te lo dijo? No, fulano. Ese es mentiroso, no le creas. Qué feo. Qué feo, y más cuando nos decimos ser cristianos. Y Pedro le dice aquí a los hermanos, desechen lo malo, desechen el engaño. No podemos ser cristianos y andar por la vida engañando a medio mundo. Y sí lo hay, hermanos. No solamente era en el tiempo en que Pedro estaba compartiendo esto. Hoy en día hay gente que se dedica a engañar. Aún teniendo a veces un llamado de Dios en ser pastor, en ser diácono, en ser ujier. Gente que usan la palabra de Dios, que usan una denominación para engañar, para sacar dinero, para sacar provecho. Entonces, debemos desechar de nuestra vida el engaño. Hagan a un lado el engaño, deséchenlo. De esta manera nosotros vamos a crecer, vamos a crecer. Tercera cosa que dice Pedro, desechen la hipocresía. Presumir lo que uno no es son acciones falsas con las cuales uno pretende ser algo que no es o que no hace. Ahora, hermanos, con las redes sociales, muchísima hipocresía. Muchísima hipocresía. Hay gente que sube fotos con sus mejores poses, en los mejores lugares, con sus mejores prendas, pero realmente esa persona es así toda su vida. No lo es así. No lo es así. Entonces hay mucha falsedad de las personas en las redes sociales. Y aún, hermano, algo que a mí me preocupa es que
no es de la gente del mundo, es de la gente que se dice ser cristianas. Yo siempre tengo la lucha con mis hijos porque yo estoy muy pendiente de lo que ellos hacen en sus redes sociales. Y cuando yo veo que escribe algo o comparte algo que no está correcto desde el punto de vista de la palabra de Dios, y yo como padre, yo lo reprendo y muchas ocasiones los he hecho que lo eliminen. Porque no podemos, hermanos, y a la juventud hoy en día se le hace fácil ver algo que trae un mundo de groserías y compartirlo, y para ello es chiste. No hay coherencia en lo que uno cree y lo que estás viviendo. De verdad, hermanos, de verdad, y me ha tocado ver, y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente que conoce de Dios. Estoy hablando de la gente que conoce de Dios. Y eso, hermano, hace mucho daño. Hace mucho daño no solamente a la persona que lo está viendo, sino a la persona que lo está publicando, porque no está siendo coherente con lo que predica, con lo que dice que es. Entonces, Pedro dice, desechen la hipocresía. Y esa es una de las palabras despreciables. Originalmente se aplicaba a un actor. En el escenario una persona entraba con una máscara y adoptaba una voz para hacer un personaje. Y ahí era aplicado la palabra hipocresía. Y por eso ahora lo conocemos como alguien que finge ser algo que no es. Entonces, debemos de desechar de nuestra vida la hipocresía. La Biblia, hermanos, condena rotundamente el fingimiento. Todos los esfuerzos del hipócrita son vanos en la vida cristiana, porque el Señor ve y conoce lo más secreto de nuestro corazón. Dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que Dios dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Con Dios o ante Dios no nos queda el papelito de ser hipócritas, porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios nos conoce. El problema, hermanos, es que a veces estamos siendo piedras de tropiezo para aquel que quiere acercarse a Dios. Y muchas veces esas personas no lo hacen porque ven la forma de vivir de aquel que se dice que es cristiano. Y hay de aquel, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que sea piedra de tropiezo o que haga caer alguno de estos, dice la Biblia. Entonces, desechemos pues de nuestra vida la hipocresía. Con la guía del Espíritu Santo, el cristiano debe de descubrir principalmente quién es Él. Y luego debe de cuidarse de no caer en el mundo vano de la apariencia y el fingimiento. También es importante no caer en dudar de uno mismo y aparentarse ser inferior. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No veamos a alguien más, ¿verdad?, por encima de los hombros. Ante la presencia de Dios todos somos iguales. En Oaxaca hay un himno, bueno, más bien una canción que distingue a los oaxaqueños. Y esta canción habla de que tanto si eres joven, si eres rico, si eres viejo, dice esta canción que un día te vas a morir, y dice que a donde se va el rico, se va el pobre, se va el joven, se va el viejo, es el mismo lugar, dice, es el hueco, es la tierra, es el hoyo. Ahí no hay distinción, ahí nadie es más, nadie es menos. Y en nuestra vida como cristianos debemos de conducirnos en la vida de esa manera. Nadie es más y nadie es menos. Todos somos iguales delante de Dios. Y dice que no debemos de tener, ¿verdad?, un más alto concepto de sí.
Hermanos, todos somos iguales ante la presencia de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y sigue diciendo Pedro, desechando pues envidias. Yo siempre me he preguntado, ¿será que hay envidia en la iglesia? Lo que sí he visto, hermanos, y no sé si ustedes lo han visto, que a veces hay como una competencia en la iglesia en el sentido que si alguien de algún departamento o de algún área hizo una actividad, posteriormente si alguien va a hacer una actividad similar, lo quiere hacer mejor. Y lo quiere hacer mejor. Y lo quiere hacer mejor. Es bueno, si lo está haciendo con la intención de agradar a Dios, qué bueno. Pero a veces solamente lo hacemos para decir, yo lo hice mejor que ella, o que él, o yo lo hago mejor que el hermano, o que la hermana. Hermanos, eso no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No hay una envidia santa. La envidia puede llenar nuestro corazón de rencor, de odio. Inclusive, hermanos, no quiero decir que suceda, o al menos no conozco ningún caso, pero puede llegar hasta la muerte. Algunos ejemplos bíblicos que tenemos. ¿Qué pasó entre Abel y Caín? La envidia los llevó a que uno de ellos matara a su hermano. ¿Qué pasó entre Jacob y Esaú? La envidia, ¿verdad?, de Jacob con la alianza de su mamá. Engañaron al papá y tuvo sus consecuencias, la envidia. ¿Qué pasó con el rey Saúl y David? Dice que cuando él venía de la guerra después de haber matado al gigante, de haberle cortado la cabeza, dice que lo recibieron con cánticos y la letra rezaba que Saúl había matado 1000, pero David a sus 10,000. Y Saúl eso le caló hasta los huesos y dice, pues ahora nada más falta que le den el reino. Se enojó y dice la Biblia, ¿verdad?, que le tuvo envidia y cualquier ocasión que tenía la oportunidad para matarlo. Dice la palabra de Dios que con una lanza quiso matarlo. Y no solamente eso, ¿por cuánto tiempo lo anduvo persiguiendo en el desierto, en la montaña? ¿Por qué? Por la envidia. ¿Cuántas veces hemos leído en las noticias que hermanos se han matado por la envidia? Es terrible, hermano, es terrible la envidia porque puede contaminar nuestro corazón. Entonces, Dios permita que nosotros, si hay indicios de envidia en nuestra vida, nosotros podamos quitarlo. No es bueno, no es sano para la vida cristiana la envidia. Sigue diciendo el texto, desechando, ¿qué dice? Detracciones. Y la detracción no es más que difamar, murmurar, difundir chismes. Eso es detracción. Entonces, qué triste, hermanos, es que cuando en una persona o en una congregación o en un lugar en donde se adora a Dios, empiecen a haber divisiones por los chismes, porque el hermano fulano de tal dijo algo del hermanito. Y a veces, hermanos, ¿saben qué pasa? A veces esa situación llega a ser hasta división en la iglesia. A veces viene a ser hasta dividir a las iglesias, porque alguien murmuró algo que no era correcto, porque alguien empezó a decir chismes. Y a mí se me quedó muy claro estos dos conceptos entre el chisme y la mentira. El chisme, hermano, es aquello que aunque sea verdad, pero no te corresponde decirlo. El chisme es aquello que aunque sea verdad, pero a ti no te corresponde decirlo. Ese es el chisme.
Y eso, hermanos, y eso acarrea división en la iglesia. Yo siempre he dicho y siempre lo sostengo, si a mí no me están preguntando algo, no tengo por qué decirlo. Y yo lo tengo como experiencia en el trabajo. Hace muchos años, cuando fui empleado federal y llegó una supervisión del área central hacia al área de auditoría, yo estaba en ese tiempo como auditor, y la persona que vino a fiscalizarnos a nosotros como empleados federales me pidió un expediente. Entonces yo inocentemente yo dije, pues si me está pidiendo un expediente, le di todo el expediente. El expediente consta de tres libros. Cada libro tiene documentos diferentes. Entonces a mí me pidieron el expediente de papeles de trabajo y yo llevo los papeles de trabajo y llevo los otros 2 expedientes. Y cuando de repente la persona termina de hacer su trabajo, me llaman y me hacen observaciones. Pero no era observación del expediente que me habían pedido, eran observaciones de los otros 2 expedientes que no me habían pedido y que yo lo di. Entonces desde ahí me quedó eso. Y alguien me dijo, cuando alguien te pregunte o cuando alguien te pida, solamente concrétate a dar lo que te están pidiendo. Y fue una gran lección porque me levantaron un acta, me hicieron observaciones y tuve que solventarlo. Entonces me quedó como una lección. Hermano, si alguien no te está preguntando respecto a alguna situación, no diga nada, no se meta, porque eso es ser chismoso, ese es el chisme, aunque sea verdad, pero es algo que a usted no le incumbe decir. Por eso dice Pedro, desechemos el chisme, desechemos todo lo que no nos edifica. Y cómo se da, hermanos, en las redes sociales. Tú subes algo y medio mundo es el experto en contestarte, medio mundo sabe de lo que tú estás diciendo y te masacran en un ratito en las redes sociales, ¿sí o no, hermanos? Ahí todos son sabelotodos en las redes sociales. Entonces, ojo, hermanos, seamos cuidadosos, seamos más inteligentes como cristianos, como hijos de Dios. Yo generalmente no soy partidario de subir fotos ni nada, al menos que sea algo de dominio público, ¿no? De deportes, que me gusta mucho. Pero así de plantear una situación, no soy de eso. Hay quien dice, oiga, tengo esta situación, y quiere que uno les aconseje, y a veces no recibe buenos consejos. Y a veces hay memes que dicen, bueno, aquel que publicó su situación económica, así que nos avises cuando ya está mejor, ¿no? Y cosas un mundo de cosas, hermanos. Entonces, tenemos nosotros como cristianos una gran responsabilidad, hermanos, una gran responsabilidad de defender la palabra de Dios, pero más que defender es vivirlo. El otro día compartía con el hermano, platicaba con el pastor Gillo y decíamos, no es tanto el poder pararte en un lugar y predicar, eso quizás lo puede hacer cualquiera. Lo importante es que al pararte en un lugar o compartir con alguien la palabra de Dios, tú puedas estar viviendo lo que estás compartiendo, puedas estar viviendo lo que estás diciendo, lo que crees. Entonces vas a tener una vida coherente, porque lo que dices es lo que estás haciendo. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, le decimos a los hijos, si nos viene a buscar alguien, dile que no estoy. O cuando nos llaman por teléfono, dile que no estoy, toma el mensaje. Es mentira, es mentira. ¿Qué creen que es lo que va a aprender nuestro hijo? ¿Lo que le estamos diciendo o lo que él está viendo? Va a aprender lo que está viendo, no lo que le estamos diciendo. Entonces, como cristianos tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, hermanos, tenemos que evitar de nuestra vida la malicia. Debemos de evitar el engaño. Debemos de evitar la envidia. Debemos de evitar la hipocresía. Y debemos de evitar la murmuración, el chisme, el hablar algo que no nos compete decir.
Entonces, ¿por qué? Porque si no, no vamos a crecer como cristianos. Y muchas veces vamos a estar objeto de señalamiento porque van a decir, no, ese va a la iglesia. No, ese es un chismoso. Vieras en el trabajo cómo es de chismoso. No, ella va a la iglesia. Vieras cómo es de grosera en el trabajo. Hermanos, no, tenemos una gran responsabilidad como cristianos. Y como dije, muchas veces, muchas personas no se acercan a Dios por culpa nuestra, porque no estamos siendo coherentes con lo que decimos, porque no estamos viviendo la palabra como Dios demanda. Dice en el versículo 3, 2:3, y este es el aspecto que sí debemos anhelar: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todas las que son mamá o papá podemos ver esto en nuestros hijos. Cuando el bebé tiene hambre, ¿cómo busca el pecho de la mamá? Es una desesperación y es un lloro si no le dan la leche. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? Es un lloro porque quiere la leche. Y esto es lo que el apóstol Pedro, esto es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Así como un niño llora y anhela y hace berrinche por tomar la leche de su mamá, así deben de ser ustedes en buscar y alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos berrinche por leer la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscamos, anhelamos locamente en buscar la palabra de Dios? Allá si podemos, venimos una vez al mes a la iglesia. Allá si podemos, nos conectamos. A ver qué de nuevo tiene el pastor para nosotros. Allá de vez en cuando visitamos a la iglesia. No hay un anhelo en nuestro corazón de ese alimento que nos llena. ¿Por qué? Porque ahora ese lugar, ese alimento lo estamos tomando de las redes sociales, lo estamos tomando de los amigos, de los compañeros. De eso nos estamos llenando. Pero debemos de anhelar, así como un bebé recién nacido, debemos anhelar la leche adulterada. Todos los alimentos que ahora nosotros consumimos, sobre todo los que vienen enlatados, los que vienen en cierta presentación con conservadores, traen una fecha límite para poder consumirlos. La leche, los embutidos, los panes, traen una fecha. Y no sé si ustedes lo hacen, pero yo veo que mi esposa cuando vamos a comprar, agarra y dice, a ver, ¿cuándo caduca? Para tener más tiempo para poder consumirlo. Porque hay ciertos alimentos, si tú los consumes después de esa fecha, va a ser un alimento adulterado. O sea, ya va a estar fuera de tiempo para consumirlos y te puede traer consecuencias en tu estómago, te puede hacer daño. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es algo que ya está fuera de su consumo. Hace unos días yo leía en la noticia que en Colombia, en Argentina, en un tour, le dieron a los muchachos que iban ahí una bebida adulterada. Varios muertos. ¿Por qué? Porque era una bebida no apta para el cuerpo humano. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, así estamos viviendo. Estamos consumiendo algo que no es apto para el cuerpo de nosotros como cristianos, hablando espiritualmente. Quizás estamos consumiendo pornografía, quizás estamos consumiendo novelas, quizás estamos consumiendo cosas que no nos edifican. Y aguas, hermanos, nos puede traer muerte. Y no solamente, ¿verdad? Muerte física, lo más terrible y lo más triste es la muerte espiritual. A veces hay gente que tiene años en el evangelio y se jacta que dice, yo tengo 35 años de ser cristiano. ¿Pues realmente estás viviendo la palabra? Porque si no, cuando el Señor te llame a cuenta, esos 35 años no te van a servir para nada. Es vivir la vida todos los días. Y todos los días debemos de anhelar el alimento espiritual, así como el bebé. El bebé lo primero que hace cuando se levanta o en la madrugada es buscar dónde está el pecho de la mamá y pegarse porque tiene hambre y quiere comer.
Así debe ser nuestra vida. Debemos anhelar alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a crecer a su bebé, yo recuerdo que siempre, generalmente a todos nos pasa que el primer bebé es algo de cristal, que no lo queremos dejar de que ni el aire del ventilador lo toque. Y lo andamos y lo cargamos. Y ya el segundo sí ya como que es de hule y lo tiramos para donde sea, porque ya aprendimos con el primero. Yo recuerdo que a mi hijo mayor, cada mes, hermano, cada mes lo llevamos con el pediatra. Ya mi pobre hija ya no tuvo esos privilegios. Pero sí, así somos con el primer bebé. Y vamos aprendiendo y queremos que crezca sano, queremos que esté bien y queremos que... Y lo estamos checando periódicamente. Así debe ser nuestra vida cristiana, hermanos. Que podamos crecer sanos. No sé cuántos, ya son designios de Dios de que en alguna familia nazca un enano. Pero en nuestra sociedad no es bien visto una persona bajita. Ya me imagino cómo le hacen bullying al pobre enanito, sea en el trabajo, en la escuela, con la familia, a veces hasta de broma agarran al pobre enanito. Entonces, no quisiéramos tener a un enanito en la familia, ¿o sí? Entonces, igual, hermanos, debemos de anhelar ser fuertes, ser fortachón en la palabra de Dios. Y eso debería ser nuestra primera preocupación, de alimentarnos de la leche no adulterada. Porque si tú consumes algo que es adulterado, tarde o temprano te va a hacer mal. Y una anécdota en el pueblo, generalmente hace muchos años, ahorita casi ya no se ve, pero bajaba el señor del rancho con el caballo para vender la leche, ¿no? Y trae sus tambos a cada lado del caballo y con unas medidas así de aluminio comprabas la leche y todo. Pero a veces que no venía el señor temprano y la gente iba a la casa de la señora, a la casa del esposo, para comprar la leche. Pero un día de esos mandaron a alguien por la leche. Y entonces la gente ya estaba esperando que llegara la leche. Y el muchacho, la persona que viene con el caballo con la leche, le dice desde afuera, le grita a su tía: tía, dice mi tío que ya no le pongas agua, él ya le puso agua allá en el rancho. ¿Ustedes creen que esa leche no se iba a descomponer? Si no lo pones a hervir en su tiempo, se va a descomponer, porque ya está adulterada y ya no es apto para el consumo. Y si lo consumes, te puede hacer daño. Es exactamente, hermanos, si nosotros ponemos en este plano las cosas del mundo y la palabra de Dios. Si nosotros consumimos palabra de Dios, vamos a crecer. Pero si nosotros consumimos la basura que produce el mundo, créanme que nuestra vida va a ser como basura, porque eso es lo que vamos a consumir. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo quiero que consideremos algunos puntos a la luz de este pasaje bíblico. Dice Pedro que debemos de desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la detracción. Debemos de quitarlo de nuestra vida. Mas, sin embargo, nos dice que debemos de desear la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa esto? A veces alguien que conoce un poco de Biblia y lo utiliza para su beneficio en sacar ideas que no están plasmadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es un evangelio adulterado. Y si uno no tiene el conocimiento y si no tiene las bases bíblicas, tú le vas a creer. Como por ahí, ¿verdad? Hay un grupo que dice que Jesús fue un ángel, que Jesús no es Dios. Inclusive en su Biblia así lo tienen ellos. Entonces, si uno no estudia la palabra, va a decir: wow, oye, sí es cierto. O que te digan: no, es que tú puedes tener más de 2 mujeres. Si tú no lees la palabra, puede ser presa fácil. Pero si tú estudias la palabra, ¿verdad? Vas a estar fuerte espiritualmente. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que desear, anhelar la palabra de Dios? Número 1, los cristianos solo crecerán alimentándose de la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Número 2, la manera más segura de
poder hacerle frente al pecado es no adulterar en nuestra vida espiritual, porque si no vamos a ser presa fácil del pecado, pero además vamos a dejar de crecer. Tercero, la única manera de ser salvos es no dejar de crecer. Cuarto, la coherencia o congruencia de nuestra doctrina se comprobará en nuestra manera de vivir. Y por último, desechando o haciendo a un lado estos aspectos negativos y deseando como niños recién nacidos la leche no adulterada, podemos crecer en amor, podemos crecer en fe, en santidad, hasta la estatura de Cristo. Y esto se llama coherencia. Entonces, por eso, hermanos, el apóstol nos invita a que nosotros podamos desear esa leche espiritual, que podamos anhelar crecer. Dice la palabra de Dios que todos, ¿verdad?, debemos de crecer, que todos anhelemos llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta del cristiano, permanecer firme y cada día crecer y crecer y crecer más. Yo siempre lo he pensado y lo he dicho, ¿de qué te sirve jactarte y decir, que yo ya leí como 5 veces la Biblia? No te sirve si ya lo leíste, pero si no lo estás viviendo, no te sirve de nada. Es mejor que tú te aprendas 1 o 2 textos, pero esos 2 textos los lleves a la vida práctica. Y eso es más provechoso que haber leído toda la Biblia. La vida cristiana no se trata solamente de conocer, de leer. No se trata de eso. La vida cristiana se trata de una vida práctica, de vivencia. De eso se trata la vida cristiana, hermanos. Porque podemos llamarnos cristianos, pero ¿realmente estás viviendo la vida como Dios quiere? ¿O solamente es una apariencia? Porque saliendo de estas 4 paredes, hacemos de nuestra vida lo que se nos venga en gana. No, eso no es la vida del cristiano. Eso no es la vida del cristiano. Y no solamente ahora en estos tiempos pasa esto, hermano. Estos problemas han existido desde siempre. Pero hoy esta palabra es para nosotros. Tenemos que tener una vida coherente entre lo que yo creo, entre lo que predico, entre lo que hablo y entre lo que yo vivo. Qué hermoso sería que encontráramos a algún compañero de trabajo, algún conocido y dijera, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Uno se esponja como pavo porque dice, quiere ser como yo. A veces lo escuchamos solamente de nuestros hijos, pero de un extraño generalmente no. Y más si ese extraño te conoce cómo tú vives. Entonces, hermanos, es una gran responsabilidad en nuestros hombros cuando nosotros decimos que somos cristianos. Porque no es nada más decir que soy cristiano, sino vivir como un verdadero cristiano. Porque esa es nuestra responsabilidad. Así que delante de Dios nosotros somos responsables por aquellos que no vengan a los pies de Cristo porque han visto nuestra forma de vivir. ¿Sí? Entonces, en esta mañana, hermanos, esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Tengamos una vida coherente. A Dios no lo podemos engañar, pero debemos de tener una vida coherente con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con aquellos con quien nosotros tenemos algún tipo de relación. Y que esas personas que nos conocen o nos conozcan puedan decir, wow, yo quiero ser como tal persona. ¿Por qué? Porque es cristiano, porque hay una diferencia entre la forma en que él vive y la forma que viven los demás. Entonces, hermano, hay una responsabilidad sobre nuestros hombros. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Si usted tiene algo que contarle al Señor, tiene que sincerarse con Dios, hágalo, porque no podemos ocultarnos de Él. Dice que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, así que delante de Él no hay nada oculto. Pero si usted en una actitud de honestidad, en una actitud de reconocer
que necesitas desechar estas cosas de tu vida porque no te dejan crecer, porque te impiden conocer, porque te impiden recibir las bendiciones de Dios, lo puedes hacer en esta mañana. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana porque tú has sido bueno, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día, cada momento, Padre. Y en esta hora, Señor, que tú nos has hablado, te agradecemos, Padre, porque la palabra primeramente es para mí también, porque tú, Señor, nos hablas a través de lo que otras personas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y deseamos, Señor, como dice tu palabra, ser alimentados por la leche espiritual, por la palabra que nos da vida, por la palabra que nos da seguridad, por la palabra que nos hace crecer para que un día estemos delante de tu presencia como un obrero que no tendrá de qué avergonzarse, porque hemos vivido la palabra conforme tú quieres que lo hagamos. Permite, Padre, que en nuestras vidas no podamos o no sigamos alimentándonos de las cosas falsas, de las cosas que no edifican, de las cosas que no traen beneficio para nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos hacer un alto en el camino y que podamos reflexionar y dar una mirada hacia adentro de nosotros y podamos ver si realmente estamos viviendo una vida coherente conforme a lo que tú quieres, Padre. Así que en esta mañana, Señor, aquí están nuestras vidas. Ayúdanos a que cada día podamos anhelar alimentarnos de tu palabra. Sabemos que hay momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros, pero ahí estás tú, Padre. Tú estás presto para ayudarnos. Tendremos quizás tropiezos, tendremos lucha, pero tú nos has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que en esta mañana nuestras vidas están en tus preciosas manos. No hay un lugar más seguro en el cual puedan estar, Padre. Así que en esta mañana te damos gracias y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Así que vamos a disponernos para ofrendar y para diezmar. Así que tomemos nuestra ofrenda, tomemos nuestra